Bien, vamos al punto B. Me dice, la directriz es I menos 4 igual a 0. Y las coordenadas del foco son menos 4, 0. O sea que me da la información, la directriz, que es una recta, perfecto. Vamos a graficar esa recta. Es una recta con pendiente nula, o sea que es paralela al eje de las X, y es I igual a 4. O sea, 1, 2, 3, 4. O sea que voy a trazar una recta que pase por 1, 2, 3, 4. O sea que la recta directriz va a estar en esta posición. Va a ser la recta I igual a 4. Y la otra información que tenía, que el foco está en el punto menos 4, 0. O sea que vamos a ubicar el punto menos 4 para las X y 0 para las Y. Ahí vamos a tener el foco. ¿Qué quiere decir? Que si tengo el foco acá y la directriz acá, el vértice va a estar en el punto medio, ¿sí?, entre el foco y la recta directriz. O sea que tendría que imaginar un segmento acá, y ese segmento en la mitad se va a encontrar el vértice. Y si tengo el foco hacia abajo, quiere decir que las ramas de la parábola van a ser una cosa así. ¿Sí? Bien, ustedes háganla bien prolijita. Uy, o sea, así no. Para allá y para allá. Bien, ahora lo vamos a evolucionar. Primero interpretémosla gráficamente. Así ya a partir de la gráfica va a tomar mucho más sentido y no va a ser necesario aprendernos las fórmulas de memoria. ¿Sí? Las vamos a ir deduciendo las fórmulas para eso que decís vos, el método analítico. Bien. Entonces, si tenemos el vértice acá en este punto medio, ¿cómo va a ser la distancia media entre este punto y este punto? Pueden calcularlo como distancia entre puntos, o bien ver, obviamente, que si acá es 4 y este punto es 0, la mitad entre 4 y 0 va a ser el punto 2 para la Y. ¿Y a qué altura estoy en el eje de las X? En menos 4. O sea que puedo ver claramente que el vértice va a estar en coordenadas menos 4 y 2. O sea que, ¿cómo obtuve la coordenada del vértice en X? Tomé la coordenada del foco en X, ¿sí? Y le sumé P, ¿sí? O en este caso, le resté P. Bueno, acá le sumé, perdón, acá le sumé P a la coordenada. No, perdón, acá la coordenada en X, no, a la coordenada en X no le sumo nada, porque en X no se me va a mover el foco. En este caso no se me va a mover el foco, en X. Perdón. No se me vayan a confundir, porque la coordenada del vértice en este caso, para esta parábola, va a ser igual que la coordenada del foco en X. Ahora, la coordenada en Y, que vaya bien, que lo encuentre, ojalá. la coordenada del vértice, sí, ojalá que lo encuentre también, decía lo mismo. La coordenada del foco, del vértice, perdón, pero en Y, va a ser ahora sí, la coordenada en Y del foco sumada a la distancia focal. ¿Estamos? Como todavía no conocemos P, vamos a saber que P va a ser la mitad de la distancia entre este punto, supónganse, y el foco.
o sea, del segmento que va de A hasta F, esa distancia dividido 2 me va a dar la coordenada en Y del foco, ¿sí? De la distancia focal. ¿Qué les aconsejo acá? Présteme mucha atención. No se pongan a aprenderse todo este formulerío y todo este letrerío de memoria, ¿sí? Créanme, estoy casi seguro que lo único que van a hacer con esto es enredarse cuando le cambiemos una coma o un signo, le cambiamos y todo esto ya hay que repensarlo, ¿sí? Tratemos de hacer como estoy haciendo ahora, ir razonándolo paso por paso, a ver de dónde estoy, qué tengo y hasta dónde tengo que ir, ¿sí? Inevitablemente lo podemos escribir de esta forma, ¿sí? O lo podemos escribir de otra forma, a cómo calcular estas coordenadas, ¿sí? Pero no es necesario que escriban todos estos desarrollos, ¿sí? Con que ustedes coloquen bien, ¿no? Medianamente, de dónde sacaron esta coordenada, ¿sí? Y que escriban bien en claro que las coordenadas del vértice van a ser estas, ya es suficiente. Bien, con las coordenadas del vértice, yo ya puedo dar una forma a la ecuación, ¿sí? Nuevamente, yo sé que voy a tener esto y esto, ¿sí? Bien. Ahora, el eje de simetría va a ser paralelo al eje de la Y, ¿sí? O sea que va a abrazar a un eje, abraza al eje lineal. O sea que el lineal va a ir acá, ¿sí? El lineal es a la 1, ¿sí? Lineal es potencia 1. Lo aclaro porque algunos se quedaron dormidos ese día en la clase de análisis y le digo lineal, le digo cuadrático y cúbico y no saben para dónde salir corriendo. Bien. O sea que me dice que acá voy a tener que poner la coordenada del vértice en Y, ¿sí? Y obligadamente la coordenada en X va a quedar acá y acá va a quedar la coordenada en X del centro, obligadamente. Bien, entonces ya tengo cómo se va a formar a grandes rasgos la parábola. ¿Y qué otra información tengo? Que P va a ser un valor negativo, o sea que esto va a ser una cantidad negativa. Bien, vamos entonces a darle un poquito más de precisión. ¿Qué me está faltando saber ahora? P. P es básicamente la distancia desde este punto A hasta este punto F, que yo conozco la altura que está en A hasta la altura de 4, y la altura en Y del foco era 0, o sea que 4 menos 0, 4. 4 dividido 2 es 2, o sea que la distancia focal P va a valer 2, básicamente. ¿Sí? Bien. Con esa información yo puedo ir armando la ecuación. La coordenada del vértice en X era menos 4, o sea que menos con menos me van a hacer finalmente el más 4 al cuadrado. Eso tiene que ser igual a 4 veces P. P dije que vale 2, entonces acá va a ser más preciso que en lugar de poner 4 por 2, ponga 8. Ahora, P, ¿cómo era? P es negativo, ¿por qué? Porque respecto del vértice, el foco está hacia abajo, básicamente. O sea que P va a valer menos 2. O sea que acá voy a tener que poner menos 8. Y acá me va a quedar I I menos la coordenada en Y del vértice. La coordenada en Y del vértice es 2. Y ahí logramos escribir la ecuación en la forma centro-radio. Bien, gente. ¿Qué información me podría seguir dando como para precisar un poquito más? La distancia, el lado recto. Una forma de calcular el lado recto, habíamos dicho que era 4 veces P. Otra forma de calcular el lado recto va a ser la distancia
entre ese punto menos ese punto. ¿Y cómo puedo calcular la distancia entre esos dos puntos? Bien, tendría que calcular a la altura del foco cuánto vale la parábola, ¿sí? Y hacer esa resta entre ese punto. Supongamos que a este punto le llamo L1 y a este punto le llamo L2. El lado recto va a ser, entonces, la resta o el segmento de L1 hasta L2. ¿Cómo calculo L1? Bien, L1, básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Yo que conozco de L, conozco a qué altura estoy sobre el eje de la Y. ¿Sí? Justamente porque el foco, el lado recto en este caso, está sobre el eje de las X. O sea que conozco la coordenada en Y, y vale 0. O sea, para calcular el L1, yo voy a hacer la reemplazo en la ecuación con Y igual a 0. Con Y igual a 0, ¿cómo me va a quedar? Que la ecuación de la parábola va a quedar X más 4, oh, estoy corriendo la ventanita en chat, disculpen, X más 4, todo eso al cuadrado, igual a menos 8 por 0, básicamente, y menos 8, menos con menos más 8 por 2, 16. ¿Sí? Hice distributiva, del 8 por el Y con el 8 con el 16. Esto va a ser básicamente X cuadrado más 4, 8X más 16. Y del otro lado me quedó el 16, o sea que 16 y este 16 que está sumando va a pasar restando. O sea que acá me va a quedar un 0. Y esto me va a quedar igualado a 0. O sea que si saco factor común de acá, X más 8, ¿qué resultados posibles tengo? Y que X valga 0 es una posibilidad. ¿Sí? Y la otra posibilidad es que X sea, para que esto sea cierto, que X sea igual a menos 8. O sea que cuando X vale menos 8, Y vale 0. Ya tengo la coordenada de un extremo del lado recto. ¿Sí? ¿Estamos? La otra coordenada la voy a obtener con el otro valor de X en este caso. O sea que este punto del L2 va a pasar por el origen de coordenadas. Bien, gente, esa sería la otra forma de verificar la longitud del lado recto. Tendría que calcular para L2, que va a ser lo mismo, como les dije. En este caso es medio difícil de verlo porque justo el lado recto coincide con el eje de las X, entonces cuesta un poco ver y se me simplifican muchas cosas y no me deja entender bien que el lado recto es la resta o la longitud comprendida entre los extremos del lado recto, obviamente. Bien, vamos a las preguntas. Profe, ¿cómo dedujo que P es igual a menos 2? P es la distancia del foco al vértice. La cuento acá, ¿sí? La veo. Y cómo entiendo que es menos, ¿por qué? Porque las ramas van en el sentido, abrazando al sentido negativo del eje. La autora dice, no entendí por qué es menos 8. Yo partí de que si y vale 0, lo reemplacé en la ecuación, ¿sí? Que acabo de obtener, y despejando llegué a esta forma. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que valer X para que todo esto sea 0? Menos 8 más 8.
¿sí? Menos 8 más 8 es 0. 0 por menos 8 es 0, ¿sí? Y si L1, bien, si L1 y L2 no hubieran estado sobre la recta X, ¿cómo es el cálculo? Bien, te iban a dar las coordenadas, o sea, en lugar de ser i igual a 0, va a ser i un valor acá, ¿sí? Entonces la coordenada de L1 va a ser menos 8 y el valor distinto de 0, o sea, la altura de donde esté el foco. ¿Sí, Santiago? Y L2 también. Bien.